Buenas tardes a todos, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, qué bueno, estamos disfrutando de un hermoso día el día de hoy, ¿va? Porque es el día del Señor. Amén. Y también, aparte, nos regala el clima hoy tan hermoso, ¿va? Listas las albercas, las playas y los lagos para ir a pasar un rato y agradable. ¿Cuántos están listos? ¿Nadie? ¿Nadie quiere ir a la playa? Nah. Bueno, pronto vamos a estar anunciando el campamento que tenemos en el mes de junio, así que vaya preparándose para irse a quemar un rato, así que a pasar un momento con la iglesia allá. Pero bueno, vamos a estar leyendo y terminando lo que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que está en Apocalipsis. Vaya a su Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Bueno, empezamos desde el versículo 12. Creo que ya hemos orado, el Señor ha bendecido desde que iniciamos este servicio, desde que nuestra mañana se despegan nuestros ojitos hasta venir acá. Creo que el Señor nos tiene con su misericordia para poder llegar aquí. Amén. Amén. Aquellos que se hayan propuesto, y yo me gocé con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Y aquí estamos, henos aquí, Señor, y te pedimos que tomes el control y nos ayudes a entender lo que tu Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios, voy a leer del 14 al 15. Dice la palabra de Dios así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Habrá una cosa en la Biblia o muchos tenemos una ideología de que no, Jesús me va a aceptar así como soy. No, si nuestra vida nosotros hemos tenido a Cristo en nuestro corazón, debe de haber un cambio y debe de haber una semejanza a Cristo. Amén. Debe de haber. Si no, estamos viviendo un cristianismo de engaño. Y como dijo nuestro hermano Rudy, ¿no? Ponga su avión en modo teléfono. A veces queremos tomar las cosas a nuestra forma, a nuestro parecer, y no, cuando la Biblia es muy objetiva, la Biblia es muy directa. Y cuando leemos esta parte de que usted ha visto la primera iglesia de Éfeso, y luego estuvimos viendo lo que fue la iglesia de Esmirna, y luego la iglesia de Pérgamo, hay 5 iglesias que el Señor dice: tengo algo contra tuya. Pensamos que Dios nunca va, a Dios lo tenemos en un pedestal de que Dios es amor. Y sí, Dios es amor, ¿cuántos dicen amén? Pero también Dios es justo. Amén. Y eso es lo que al ser humano y ahora al cristianismo no le gusta. El cristianismo quiere que todo se cubra con el amor de Dios, y ciertamente el amor de Dios cubre multitud de pecados. Pero Dios es un Dios justo. Dios es un Dios, es un juez, esa es la palabra, es un juez justo. No es el juez que usted y yo vamos a ver y todo y dices: injusticia, me pasé un rojo y me llevé a 2, 3 carros y todo y me pusieron que pagara esto. O sea, a veces decimos, y todavía dice que es injusticia, ¿no? Pero hay 2 cosas que lo que Jesús tiene en contra de Pérgamo, que vamos a ver en esta tarde. Y esas cosas que Jesús tiene en contra de Pérgamo lo dice ahí en Apocalipsis 2:14. Tengo unas pocas. Es como cuando nuestra esposa nos dice: mira, todo bien, suples y todo, pero tengo algo que tengo que decirte. Y cuando te lo dicen en la noche y antes de dormir, tú dices: ya no voy a dormir. Ya se perdió el sueño. Pero tengo algo que decirte, y viceversa, el esposo también. Y sabe que ese es un continuo vivir, porque no somos perfectos. A pesar de que tenemos 10, 15, 20 años de casados y todo, siempre seguimos conociéndonos, ¿o no, hermanos? Siempre seguimos aprendiendo algo nuevo, y más cuando ya se llega a una edad de los 40, 50, 60, es diferente. Pero siempre agarrados de la mano del Señor nos hace tolerarnos y cuidarnos y amarnos los unos a los otros. Pero cuando Jesús habla: tengo unas pocas cosas contra ti, porque ahí tienes a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Cuántos han escuchado la burra de Balaam? ¿No? Que le habló, qué tremendo, ¿no? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel.
Fíjese que también le dice, y tienes también ahí, o sea, no le bastaba con la doctrina de Balaam. La doctrina es una enseñanza, algo que se enseña y que no solamente se enseña, se practica. ¿Está conmigo? O sea, se enseña pero se practica. Y ahorita vamos a ver un poco estas dos doctrinas que hoy en día están a todo lo que dan, hermano. No era para aquel tiempo, sino aplica también para el día de hoy. La doctrina de Balaam era una y la doctrina de los nicolaitas era otra. Y eso lo vamos a ver más adelante. La historia de Balaam, usted la puede encontrar, van a ser textos que le voy a dar, pero si quiere apuntarlos, pero la puede encontrar en Números capítulo 22 al capítulo 25. Ahí va a ver usted la historia de que un profeta fue llamado por un rey, que es Balac, para contratarlo. Qué curioso, ¿no? Ahora se contratan profetas para que vengan y te profeticen. Pero en aquel tiempo era para maldecir al pueblo. Hello. Ahora se contratan para bendecir al pueblo. Tráelo para que traiga bendición. Pero claro, le va a costar. ¿Quieres sanidad? Tienes que dar. ¿Quieres una palabra profética? Oyes, pues de tal tamaño tu bendición, pues tienes que dar, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero bueno, la historia de Balaam, en resumen, Balaam era un profeta en Mesopotamia en aquellos tiempos, pero usó su don de discernimiento, de profecía, de revelación para obtener ganancias. El rey de Moab, y ahorita voy a dar un pequeño, nada más una reseña de dónde descienden los moabitas. Y se va a poner usted, ¿cuántos saben aquí de dónde descienden los moabitas? Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Quiénes eran estos personajes, los moabitas? ¿De dónde fue este pueblo? Bueno, si usted va a Génesis capítulo 19, versículo 35, va a ver una historia de Sodoma y Gomorra. ¿Va conmigo? ¿Se acuerdan de un personaje llamado Lot? Ok, entonces va conmigo ahí. ¿Se acuerdan que ellos vivían en Sodoma y Gomorra? ¿Y se acuerdan que Lot tenía 2 hijas? No, pues sí se la saben pues. Sodoma y Gomorra era una ciudad de pecado, era una ciudad de mucha libertinaje, mucha perdición. Que Dios quería tener misericordia, sí, Abraham intercedió, acuérdense de la historia. Pero Lot puso su mirada a Sodoma y Gomorra, como nosotros, ¿no? Me pondré mis ojos en el norte, de donde vendrá mi socorro. Y mucho, o sea, no me malentiendan, no es que esté mal, porque sabe que a muchos ponemos nuestros ojos en esta nación o en donde hay prosperidad y se nos olvida Dios. Hello, se nos olvida de las promesas que hicimos. Se nos olvida cuando llega el primer trabajo y el primero que abandonamos es a Dios. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer y mucho menos para congregarnos. Pero bueno, sigamos molestando a Lot, ¿no? Lot tenía 2 hijas, diga conmigo 2 hijas, y tenía 2 yernos. Lot le dijo a sus yernos, salgan, y no le creyeron. Digo, tanto estaba mal su testimonio de Lot que no le creyeron. Aún así, ¿cuántos saben que la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal? Sí conocen la historia, hermanos. Entonces más o menos se va dando la idea. En Génesis 19:35, la Reina Valera dicen esto, que sus 2 hijas de Lot, porque al ver, usted puede leerlo en su casa, todo el acontecimiento y ver que dice, es que la maldad en todo el mundo, la maldad está en nuestro corazón, hermano. ¿De dónde salen todos los pleitos, las contiendas, todo eso? De la pudrición del corazón. Por eso necesitamos a Cristo en nuestra vida y el evangelio de su palabra, que es poder de Dios para transformar nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestra conducta. ¿Cuántos dicen amén? Dice que en el 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella. Y cuando se levantó, así las 2 hijas de Lot, versículo 36, ¿quedaron qué? ¿Quedaron qué, hermanos? Embarazadas por parte de su padre. La mayor tuvo un hijo, el cual llamó Moab. ¿De dónde salieron los moabitas? De un hombre que Dios, ustedes lo ven, dice que no conocen a Lot, lo llama como un justo, como alguien que aún así había un temor de Lot en medio de toda la situación, pero no se dio cuenta y no instruyó a sus hijas al temor al Señor.
Y dice que fue el padre actual de los moabitas. Parece una historia sacada como de Netflix, ¿no? Hoy en día, pero no, ahí está en la Biblia. Pero déjame decirte ahora el otro lado de la moneda, porque al parecer todos podemos decir, qué tremendo las hijas de Lot, qué tremendo Lot. Pero también en la historia hay por ahí una moabita. El caso de Ruth, ¿lo han escuchado? A pesar de la hostilidad, Ruth, una moabita, fue antepasada de un rey, el rey David. Y por ende, la descendencia de Jesús o la descendencia de David viene nuestro Señor Jesucristo. Dios hace maravillas, hermano. Dios limpia. Lo que destaca un matiz de redención en su linaje. Es un pasaje y un texto que lo hemos utilizado y muy conocido. Lo hemos hecho mucho de nosotros en cuanto a lo que Ruth dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea que Ruth, hubo redención para la vida de esta mujer. Y no solamente redención, sino que su Dios fue el Dios de los israelíes. Por eso es que es muy, muy importante saber a qué Dios tú estás sirviendo, porque tú te puedes hacer un Dios que te pase el pecado, que te pase la maldad, que es un Dios que tú creaste. Pero hay un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe, un Dios que no miente, ni es hacedor de maldad, sino que desea que su pueblo se arrepienta. Amén. En la historia de Balaam, el rey mandó a contratarlo para maldecir al pueblo de Israel 3 veces. A quien él veían como una amenaza al pueblo de Israel. Acuérdense, ellos peleaban la batalla. ¿Quién era el que peleaba la batalla? Dios. Por eso hablamos, ¿no?, de Jehová es mi guerrero. Jehová, Dios de los ejércitos, cantamos, decimos y lo leemos, porque Dios le había revelado que Israel era un pueblo bendito por Dios. Ahora tú y yo somos benditos por Cristo. Amén. Eso es así. La Biblia es clara al decir que la maldición, escuche bien, que la maldición no viene sin causa. Siempre hay una causa, ¿o no? ¿Cómo? Proverbios 26, capítulo 26, versículo 2. Este texto nos dice, lo leo rápido: como gorrión extraviado y golondrina sin nido, así es la maldición sin motivo, jamás alcanzará su destino. Sino que es este tipo de cosas, la Biblia es clara en decir que la maldición no viene sin causa, sino que es por la obediencia o la desobediencia. ¿No? ¿Quién de ustedes a su hijo lo castiga, lo maldice por obedecer? Alce la mano. Si no, para ahorita llevarlo al cartito ya y orar por él. No somos así, ¿o no? Si nosotros, siendo malos, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿no? Que a veces nos hacen muecas, le estás hablando y te dan la espalda, ¿o no? O sea, y tú dices, ¿qué onda? O sea, y a veces le contamos hasta 3, pero vamos de 1 a 1/4, de 1/4 a 1:30, 1:30 a 1 a 3/4, y así. No. O sea, nosotros entendemos esa parte de que por obediencia sabemos ser buenos padres, ¿no? Y bendecimos. O por la desobediencia sabemos que hay disciplina, ¿o no, papás? ¿A quién no le disciplinaron aquí? Nadie por ahí le pasó la chancla volando por un lado, ¿no? Bueno, a mí muchas veces. Balaam, hermano, en este aspecto conocía este principio y veremos lo que lo aprovechó para su beneficio. A pesar de la negativa de los moabitas, o del rey Balac, siguió insistiendo con Balaam hasta presentarle una recompensa que sabían que Balaam no podría resistir. Eso está en número 22, ahí 22 al 25, ahí está la historia y está allí. Balaam fue tentado por la oferta que accedió, pero dando la advertencia que no podría hacer nada que Dios no le permitiera. Y si usted lee la historia, siempre le dice, ¿sabes qué? ¿A dónde? O sea, Dios le llamó, ¿y dónde vas tú? Yo he bendecido al pueblo de Israel. En 3 ocasiones, como le digo, Balaam intentó maldecir a Israel. Fíjense qué tremendo. Cuando es algo que sabe la palabra, Balaam sabía que Dios no lo iba a hacer y aún así, ¿qué creen? Lo quería hacer. A pesar de que le decía a Balac, no, o sea,
el Dios no es así, pero ahí iba. Y acuérdense que hasta la burra habló. Pero lo que me llama la atención es que Balaam tuvo una revelación de Cristo. Cuando dice ahí en el capítulo 22, 23, habla acerca del ángel de Jehová. Balaam habló con Jesús. Balaam habló con Dios mismo en ese momento revelado. Pero no puedo creer que el animal lo vio, ¿no? Y hay veces que nosotros tenemos más razonamiento, nos decimos ser seres sapientes, decimos tener la palabra con nosotros, y a veces no vemos que Dios, cuando dijo que no, es no. ¿Amén o no amén? No lo logró Balaam. Como ya mencionamos, no puede haber maldición sin causa. Dios dijo que Israel no tenía iniquidad ni malicia. Esto no es porque fueran perfectos, iglesia. No es porque somos perfectos. Es porque nadie lo es, sino Él, Dios mismo. Lo que hacía la diferencia es que cuando un israelita pecaba, acuérdense, Dios había puesto mandamientos, Dios había puesto un orden, que cuando uno pecara de inmediato se arrepintiera de corazón, y si no lo hacía era sacado del campamento y era juzgado, ciertamente. Pero en el caso de arrepentirse, la verdadera verdad, discúlpeme la repetición, pero lo verdadero es la intención de nuestro corazón en reconocer y arrepentirnos, nuestra actitud. El pecado era cubierto con la propiciación cuando se hacía el ofrecimiento de ofrendas, por lo tanto no había iniquidad ni había puerta abierta, y por ello la maldición no los alcanzaba. Por eso había envidia y preocupación de los moabitas de que Israel nos va a liquidar. ¿Sí ve? Porque, ¿sabe por qué? Porque el pecado, los moabitas fueron concebidos en un incesto, hermano. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Dónde empezó? Con la hija de Lot. ¿Y quién? Y su papá. Sabiendo, hermanos, es que tienen que poner en ese contexto lo que las hijas de Lot dijeron: no hay hombre cerca para que podamos estar. Cuando Abraham estaba del otro lado, hermano. Hello. ¿Me explico? Siempre en nuestro pecado, en nuestra condición pecadora, nuestra condición débil de la carne, siempre va a haber pretextos para pecar, para no hacer lo correcto. Abraham estaba a unos cuantos millas, cuantos kilómetros, pues si no, ¿quién estaba intercediendo por ellos? Por Sodoma y Gomorra. ¿Está conmigo? A veces está la salida ahí, hermanos, solo que a veces nosotros por el velo que hay del pecado, nos aferramos a cosas que sabemos que son ofensas delante de Dios. En lugar de maldecir a Israel, Balaam los bendecía. Y el rey, ¿qué creen? Se enojaba, se molestaba en gran manera. Números 24. Entonces se incendió la ira de Balac contra Balaam. Y palmoteando dijo a Balaam: te llamé para maldecir a mis enemigos, pero aquí tú los has llenado de bendiciones hasta 3 veces. Ahora pues, huye a tu lugar. O sea, sácate, profeta, vete, no sirves para nada. Ahora no, ahora los acobijan, ¿no? Porque llenan multitudes, llenan conciertos, llenan iglesias para bendecir, cuando a veces tenemos que entender que la condición de la iglesia, hermanos, si no se predica la sangre, el arrepentimiento de los pecados, confrontarnos con la palabra, confrontarnos con la sangre de Cristo, el Calvario, hermanos. Leíamos hace un rato en Hechos, en la lectura acerca de Pablo. Lo aparté, porque cuando apartaron a Pablo, dice, verá lo que es sufrir por el evangelio. El evangelio, el verdadero evangelio, hermano, es sufrido, pero es gozoso en Cristo, porque hay una esperanza venidera. Amén. Huye a tu lugar. Yo dije que te colmaría de honores, pero mira, el Señor te ha privado de honores. ¿Quién es el que da bendición? Dios. El hombre podrá bendecirte, sí, ciertamente, pero aquel que priva de honores y favores y bendiciones espirituales es Dios. Pero el profeta no quería quedarse sin recompensa. Por lo tanto, él aconsejó a los moabitas. Ahí por Números capítulo 31, lo puede ver, le digo, no lo vamos a leer, es una historia para entender cuál era el asunto de los retener la doctrina de Balaam. Los israelitas, él aconsejó a los moabitas a hacer caer a los israelitas en pecado.
Y ahorita va a alinear ciertas cosas con lo que se ve hoy en día, en nuestro futuro ya aquí. Y así la maldición vendría sobre ellos. Mientras Israel en el capítulo 25 habitaba en Sittim, dice que el pueblo comenzó a algo. Si usted va rápidamente, lo va a ver ahí cuando lo lea, a prostituirse con las hijas de Moab. Cuando le dijo Dios a ellos, no se juntarán con un pueblo pagano. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a juntarse con pueblo pagano. Y por eso usted puede entender Apocalipsis 2:14. ¿Qué es lo que hacían en el 2:14? Enseñaban a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas ¿a quién? A los ídolos, pero ¿qué dice? Y a cometer fornicación, a enredarse con mujeres y mujeres con hombres, y todo esto se hizo por parte del pueblo de Israel. Así Israel se unió a Baal, un dios de aquel tiempo, a Baal de Beor, y se encendió algo. Acuérdense que la disciplina, la maldición no viene si no hay un porqué. ¿Sale? ¿O no? Y se encendió la ira del Señor contra Moab. Así no dice la Biblia. ¿Contra quién? Contra Israel. La maldición llegó a Israel por una causa, hermanos. Es aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueron infieles al Señor en el asunto de Beor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. ¿Qué hubo? Plaga. La doctrina de Balaam, hermanos, se refiere a lo que estaba pasando en Pérgamo, y después pasó a lo mejor 1000 años después, y después ahora en el 2026, oh Señor, la iglesia, lo salvo, lo santo, lo puro, lo que Dios ha apartado, anhelan involucrarse y huelen el pecado, y huelen y quieren ser igual que el mundo, y a prostituirse con el mundo, y a adulterar con las cosas del mundo, la música, los trends nuevos que hay y todo. O sea, es una manera de cómo mezclar lo santo con lo profano, que ya se pierde la sensibilidad de la consagración y la santidad. Y lo perdió el pueblo de Israel. Hello, ¿estamos aquí? ¿O se me fueron? La doctrina de Balaam se refiere entonces a la voz de un profeta o un líder que te aconseja de que, ay, está bien, no hay problema, mira, solamente pídele a Dios y deja. O sea, cosas que no te confrontan. Es como yo le dije la vez pasada, que llega alguien, pone sus manos y todo, y empieza a hacer y declarar y profetizar bendición para tu vida, cuando tú interiormente, yo interiormente sé que andamos mal. Y tú dices, esa píldora yo no me la tomo. O cuando un profeta empieza a decir, ahorita las redes sociales está abundando de eso, profecías incumplidas, y empieza a profetizar y empieza a decir y todo. La doctrina de Balaam es moderna, hermano, no ha pasado de moda. Es más, sigue al 100 por 1. Y cuando vemos esto, cuando el líder aconseja, el profeta aconseja que el pecado, o sea, esa voz del profeta o el líder o la doctrina de Balaam, el pecado, porque sabe que recibirá una recompensa a cambio. Venga y bendígame la iglesia, venga y profetícele a esta gente. El problema es que se nos olvida que el mayor contexto de los profetas del Antiguo Testamento, aquí vemos un profeta que bendijo siempre a Israel, pero Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo siempre confrontaron al pueblo de su necedad y de su desvío. La mayoría de las profecías que hay. El apóstol Pedro, si usted me acompaña a 2 de Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro explica que el pecado de Balaam era el amor a algo. Y Padre, se me queda mucho la frase que dice, santo por Dios, nuestra hermana, ¿verdad? Y sí es cierto, y Pedro lo dice en 2 de Pedro 2:15, dice, han dejado el camino recto, les dice Pedro, y se han extraviado. ¿Cuántos de ustedes aquí se han perdido alguna vez? ¿Nadie? Amén. Pero perdido así que que te agarra un temor de decir, ¿dónde ando? ¿Dónde estoy? Aún estando en tu mismo rancho.
o en ranchos diferentes, ¿no? Pero se siente feo, ¿no? Bueno, Pedro habla y dice, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, segunda de Pedro 2, 15 al 16, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y no era un terrian, era una bestia. Era una bestia, muda bestia de carga, dice ahí. Hablando con voz de hombre. ¿Con voz de qué? O sea que el de Shrek se quedó corto, hermanos. Eso es ficción, eso es una caricatura. Pero aquí esta muda bestia de carga, ¿qué hizo? Habló. ¿Quién tiene el poder para hacer eso? Dios. Pero es que entiéndelo de esta manera, entendámoslo de esta manera. El profeta tenía una locura. Fue a querer maldecir al pueblo de Israel, cuando aún sabiendas de que no debía hacerlo. Hoy, sabiendo la iglesia como está, con todo el modernismo, con todo lo que es, quiero que vengan a mi iglesia. Ahora decimos, no, mi iglesia. No, es la iglesia del Señor. Para empezar, ¿no? Es la iglesia del Señor y queremos apantallar a la gente, luces y juegos pirotécnicos y todo esto, y presentar un destello y con 10, 15, 20 minutos de una palabra. Y cuando viene la prueba, y más si no nos gusta ni leer, y luego el Señor levanta a mi hermano aquí para que diga, vamos a leer media hora, hermano. ¿Cuánto? Más media hora, una 25, unos 55, 30 minutos. Y se les invita para que, bueno, vamos a leer y todo. Y tampoco queremos. Para practicar. No, ahí está el orgullo, ¿no? Yo eso lo hago en mi casa. ¿Qué me van a Y yo oro en mi casa. Pues se debería de notar. Amén. Se nos debería de notar. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres, ya en el tiempo de Jesús, aún los sacerdotes y todo, ellos leían mucho, o sea, tenían mucha palabra, pero no se les notaba. Cuando vino Cristo, lo despreciaron. Que no vaya a venir Cristo, hermano, y venga usted a la iglesia. ¿Y dónde están los hermanos? Y ahora sí vamos a ponernos a leer. No, mejor hágalo desde hoy, ¿no? Y busque el congregarse, y busque el animarse usted también. Y esto precisamente es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia. Y le pone a la doctrina de Balaam y lo que enseñaba Balac a poner tropiezo. Mira, hermanos, con esto me salto al otro. Que tú y yo, lo que hablemos, lo que oigamos, lo que publiques en Facebook o las redes sociales que sean, que no sea piedra de tropiezo. Porque si lo es, habrá consecuencias. No lo digo yo, la palabra nos lo dice. Que no seamos piedra de tropiezo para otros cristianos o aún para tus propios hijos. ¿Capiche? ¿Amén o no amén? Aún así, mi forma de actuar, mis actitudes, que no seamos de tropiezo. Alguien dijo por ahí, yo creo que fueron palabras muy sabias. En la forma del pedir está el dar. ¿Amén? Ese fue San Pediche, ¿no? Capítulo 1. Hasta que lo entendió. En la forma del pedir está el dar. Y entra enseguida en el versículo 15 las doctrinas de los nicolaitas. Y déjeme decirle que es un poco difícil y con una exactitud poder decir sobre esta doctrina de los nicolaitas. La menciona en el versículo 6, que lo vimos, en el versículo 6 en la iglesia de Éfeso, y en el versículo 15, hacen muy claro que es algo que Dios aborrece, una doctrina que andaba muy al 100 en ese momento. Al menos hay dos posibles explicaciones sobre esta doctrina histórica. De acuerdo con los primeros padres de la iglesia, los nicolaitas, de los tiempos de Ireneo, hacia la mitad del siglo II, eran seguidores de un hombre llamado, lógico, ¿no? Nicolás, pero era prosélito de Antioquía. Y esto aparece, no lo vaya a leer, pero lo puede ver en su casa. De hecho aparece grabado para que lo pueda volver a escuchar. En Hechos capítulo 6, versículo 5, ahí aparece un hombre llamado Nicolás. Bien sería que Nicolás, se dice, que pudo apostatar de la fe para formar una doctrina aborrecible a Dios. ¿Se acuerdan que Pablo dice, estos salieron de nosotros, pero no eran o no son de nosotros?
O sea que recibieron nuestra doctrina, convivimos nos sentamos con ellos y salieron, pero hey, no son de nosotros. Amén. Que sus seguidores malinterpretaran sus enseñanzas de este Nicolás y formaron una secta. De acuerdo con este punto de vista, hermanos, la doctrina de los nicolaitas consistía en algo. ¿En qué? Acuérdense, al principio los de Balaam era en poner piedra de tropiezo, comer cosas de los ídolos y fornicar. ¿Ok? A los jóvenes y aún hasta los adultos con las moabitas. Pero los nicolaitas habla acerca al extremo de la libertad cristiana para dar licencia a algo, a la inmoralidad y participación en los cultos paganos, ya que los ídolos, sabemos nosotros y entendemos, no son nada. Pero este hombre, este tal Nicolás, empezó a hacer esto de que, bueno, una vez salvo forever, ¿no? Lo que yo haga en el cuerpo no importa. ¿Y quién dijo eso? Si la Biblia dice que el Señor nos santifica en mente, cuerpo y alma, ¿no? El cuerpo es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Importa cómo me vea, cómo la gente me vista. Importa, o imagínense a mí, ¿no? Y eso lo digo con todo respeto. Imagínense a mí, que a mi esposa yo la dejara que se vistiera como quiera. ¿Usted cree que yo sería un buen esposo? Y yo no pusiera atención, porque el deseo de mío es ella y el de ella debe ser mío y yo tengo que cuidarla. O si no, ¿qué es lo que dicen allá al mundo? La gente grosera, ¿no? Si no enseñas no vendes. Es algo grosero. Y así tienen la mentalidad los jóvenes en muchos lados. Si no enseñan no vendes. Enseñando ombligo, enseñando todo esto. Y yo permitiéndole a ella eso, ¿quién debo de ser yo para ella? Su cuidador, ¿no? Y lo digo con todo respeto. Con todo respeto, yo debo de ser su cuidador y ella también me cuida a mí y nos cuidamos mutuamente, porque yo no ando vendiendo ni ofreciendo a mi esposa, ni mucho menos a mi hija. Bueno, aunque sé que algún día llegará un buen valiente, va. In the name of Jesus. No se creen. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Esto lo debemos de tener muy en claro con la iglesia de Corintios. Fíjense lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Y si alguno se imagina que sabe algo, por eso yo digo siempre, yo solo sé que no sé nada aún. Cristo sigue haciendo la obra en mí. ¿En usted también? Amén. Aún no sabe nada como debe saberlo, dice Pablo. Pero si alguno ama a Dios, ¿cuánta iglesia aman aquí a Dios? Amén. Bueno, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Nada. Nada, hermanos. Ay, es que para entrar hay lugar, ahí tienen una. No, pues no es nada. No es nada. Aunque sabemos también que es lo que hay detrás de. Por eso es que Dios era un Dios celoso con respecto a eso. Nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Versículo siguiente. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La honra y la gloria sea para el Señor, amén. Así es. Sin embargo, la evidencia de los nicolaitas es muy poca. Etimológicamente, si usted separa las dos palabras y lo va a unar en estos tiempos, este punto de vista se baja en el origen de la palabra Nico y la palabra lao o laicos, que el Nico significa conquistar y laicos que significa pueblo. ¿Y cuántos hoy en día llamados a lo mejor por Dios, perdemos o se puede perder? Digo perdemos porque pues que Dios tenga misericordia, porque mire que mire que el que piense que esté firme, que no resbale. ¿Sabe por qué? Porque el mismo pueblo es el que ocasiona esto. El mismo pueblo es el que ocasiona que el siervo de Dios, hay que exaltarlo. Y vamos a publicar, y vamos a esto, y vamos al otro, y conquistar
en lo que es Nico y lo que es significa pueblo, laicos, de manera que significa aquel que conquista al pueblo. ¿Lo puede ver un poco? El conquistador del pueblo, aquel que se cree el intocable, el que no me pueden decir nada. Oh, pero pastor, es que mire, es que lo que hizo, bueno, pastor ya ahorita está en diminutivo, es apóstol o profeta, ¿no? O sea, va escalando niveles. Ahí depende de la grey, ¿no? Que lo empieza a levantar. Significa esa palabra, de manera que significa conquistando al pueblo. Y esto hace referencia a la imposición de una jerarquía clerical en la iglesia, donde unos imponen su autoridad sobre el pueblo de Dios. ¿Cómo ve? Aunque ciertamente hay una autoridad, no lo vamos a negar, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con eso. A diferencia de la doctrina de Balaam, mis amados hermanos, que tiene muchas referencias bíblicas, esta los nicolaitas, no encontramos muchos versículos que haga referencia de la doctrina de los nicolaitas. La única posible está por ahí, como le dije, en Hechos capítulo 6:4, 6:5, y quien era un seguidor de los apóstoles. Pero acuérdense que los apóstoles eran los pilares, la cual el fundamento era Cristo, no eran los apóstoles. Pero gracias a estos hombres que al principio fueron mártires, murieron y luego les siguieron otros, verdaderamente entendieron el significado de lo que era ser un pequeño Cristo, un pequeño cristiano, un hijo de Dios, dieron sus vidas, como lo recibió Pablo. Nicolás se apartó, aparentemente se cuenta o se dice, de la instrucción y doctrina apostólica y fundó esta secta que le enseñaba una doctrina de gracia, que cancelaba la ley de Dios, malinterpretó la gracia como una licencia para pecar. Que al cabo, una pregunta que ahorita se me vino: ¿ustedes creen que el gobierno aquí te suelta una licencia nomás así porque sí? ¿Qué piensan ustedes? Algunos han hecho exámenes, ¿no? Computadora. Y luego del examen de computadora te tienen que ver cómo manejas. A mí me regañaron una vez que saqué una licencia en el estado de Dallas. Saqué una licencia y me regañaron porque yo estoy acostumbrado de alguna de otra manera, ¿no? O sea, estaba acostumbrado de poner, yo tenía una mano en el volante y otra mano en la palanca, y me hizo la señora, me pegó así y dice: no es estándar, es automático. Y yo: ¿qué piensas? ¿Le vas a hacer cambio? Dice: las dos manos al volante. Y yo me quedé: ay, Texas es algo rudo. Por eso amo Memphis, ¿no? No, es bueno, te enseñan, ¿no? Pero después en ese examen de manejo que yo hice, se me ocurre poner mi codo en el tipo de rancho, ¿no? Y me dice: quita el codo de ahí. Y digo: ¿por qué? Dice: no vas presumiendo nada, vas manejando. Y yo: espérese, todavía no termina. Y según yo ya sabía manejar, ya andaba yo ahí con un Kia Sofía, que dejaron de existir esos carros. Eran carros desechables, se me hace. Pero luego se me ocurre poner mis dos pies, ¿no? Querer manejar el carro con un pie en el acelerador y con el otro pie en el... Usted sabe, ¿no? Sí, ¿no? Y me vuelve a decir: no es manual. O sea, stick shift le llaman, ¿no? Que dice: no, solamente el izquierdo pone. No, hermano. Y fíjese que es una cosa, a veces pensamos que lo sabemos todo, porque ya manejaba. No sé cómo mi esposa sobrevivió ese tiempo, pero ya manejaba. O sea, estábamos chavalos, apenas estábamos recién casados. Pero a lo que yo voy es de que algunos tenemos eso con licencia para pecar, de que no va a pasar nada. Y yo digo una cosa: juega tantito con el pecado. Alguien dijo por ahí: ábrele la puerta al pecado. Dicen al diablo. Bueno, el diablo ya sabemos que él vino a matar, destruir y todo, ¿no? Pero al pecado, el pecado lo que nos quiere ver, hermano, o todo esto nos quiere ver destrozados. El pecado nos separa de Dios. Y por eso es que a veces entra ese sueño o algo espiritual en nosotros, de no tenemos ganas de ir a la iglesia, de no quiero, de ya me enfrié y todo. Y tú dices: ¿a qué le abriste la puerta? Hello.
¿A qué le abrimos la puerta? ¿Música? ¿En tu trabajo? ¿O como señorita, que un jovencito ahí te ande, o una jovencita te ande ahí y todo, que eres el más guapo de todos o la más hermosa de todos, que te baje en un picaflor, pues? O en el caso de los matrimonios, que alguien te anda hablando bien, a ti varón, que te llegan mensajes de texto, que suena el teléfono, ¿y quién es? O cosas así, hermano, que le dejamos una entrada al pecado, destruye. Y el pecado, o como dice, malinterpretó que la gracia de Dios como una licencia para pecar. Enseñaba a no poner frenos. Este nicolaíta empezaba a no tener freno. Es que si tú tienes ese apetito sexual, desbórdalo. Está bien, señorita, está bien, hermano, hermana, desbórdelo, que al cabo pues ahí está. Pero acuérdense que Dios lo puso para un propósito, para multiplicaos. Ahí está, es algo hermoso dentro del matrimonio. Amén, hermanos. Este hombre enseñaba a no poner freno a los deseos de la carne. ¿A los deseos de qué? Mira, hermano, cuando venimos con una tendencia de fumar, tomar, hacer droga, a andar con uno, con otro, con lo que sea, todo eso Dios tiene el poder para deshacerlo. Pero también nosotros debemos de someternos. Dios tiene el poder para deshacerlo, pero Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo para someternos a su palabra. Y dice su palabra que su palabra es verdad y no vuelve vacía. Judas advirtió en contra de esto, contra de este tipo de doctrina o de enseñanza. En Judas solamente tiene puros versículos, pero vamos a decir Judas 1:4. ¿Me puede ir a acompañar? Voy a leerlo en la versión Las Américas. Fíjese bien, hermano. Y no lo digo yo, lo dice Judas desde hace cientos y miles de años. Aquellos que todavía batallamos en el zapateado, es que a mí me gusta mover el cuerpo. Y bueno, cada quien, no, Dios nos va. Déjeme decirle que es un proceso, pero que no se queden de que no puedo vencer este pecado. Si ustedes ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Judas 1:4 en las Américas. Pues algunos hombres, dice Judas, se han infiltrado encubiertamente. ¿Cómo? Camuflajeados. Yo soy cristiano, yo no hago esto, yo no hago el otro, pero después se le conoce la zanca al pollo, dicen, ¿no? Las cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, híjoles, duro. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Pero no solamente se queda ahí, dice Judas, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. No lo digo yo, lo dijo Judas. Y este no fue el Judas que es otro Judas, ¿ok? Que el otro ya no llegó. Hermanos, la palabra de Dios, para poner y reflexionar, nos advierte a los cristianos dos cosas muy importantes. En Lucas capítulo 17, versículo 1 y 2, acuérdense que Balac quería poner tropiezo, y vaya que lo lograron de alguna u otra manera, porque en el capítulo 25 de Números, acuérdense que dice que ya Israel empezó a juntarse con moabitas y a tener relaciones. Y Lucas 17, 1, 2 dice: y dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Hermanos, ¿tendremos tropiezos? Vamos a tener tropiezos. Va a haber uno por ahí. No es que a ver, ¿quién de ustedes todos los días o todo el día se anda tropezando? Levante la mano con confianza. Nadie, ¿va? Sí, no. Bueno, es imposible que vengan tropiezos, dice Lucas, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atase el cuello una piedra de molino y se arrojase al mar. Bendito Dios, aquí solo tenemos río. No es literal, ¿ok? Que hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice Pablo. O sea, y esto no es algo que tú digas, ay, ahorita tómalo literal, ya, mira, le fallaste a tal hermano, mira, ya fuiste piedra. No, espérate. La Biblia habla de que van a venir tropiezos, pero más de aquel de que por quien viene.
Y otro que nos invita a no ser tropiezo para nadie. No seas tropiezo para tus hijos en su crecimiento en lo espiritual. Amén. Enséñale la palabra, vívela, más bien vive la palabra, vive lo justo, no quites el dedo del renglón. Llama pecado lo que es pecado. Amén. Llámalo. No, es que ahorita me odian, pues deja que ahorita te odien. Al rato probablemente, y si tienes fe y sigues perseverando, y si tú dices, mi casa y yo seguiremos a Jehová, serviremos al Señor, podrá esa semilla que sembraste dar fruto a su tiempo. Amén. Sencillo. Si te vas a casar, mi hijo, o si te vas a casar, mi hija, o mi esposa y yo en todo esto, o con tus familiares y todo, sé coherente con lo que crees, pero con lo que predicas. Y si es necesario, usar palabras, con lo que predicas, con nuestras actitudes. Y lo segundo es apartarnos de lo que son tropiezo para la iglesia. Escuche bien, esto es algo fuerte que Pablo habló. En una situación en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 y 12 tenemos que tener cuidado. Creo que hablábamos uno de estos días hablábamos, el hermano Alex tocaba el tema con respecto al estudio bíblico de capítulo 12, si bien mal no recuerdo, y en el versículo que nos hablaba en Romanos, hablaba de que por cuanto ustedes estar en paz con todo. Esa paz que habla no significa que vamos a estar de acuerdo con todo. ¿Me explico? Porque a veces por no querer decir la palabra, dejamos las cosas ahí. No, pues sí, como dijo el hermano, pues cada quien su religión. Y caemos en ese conformismo. Pero 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 al 12 dice: cuando les escribí anteriormente, es Nueva Traducción Viviente, es otra traducción. Cuando les escribí anteriormente les dije, fíjese bien, iglesia, para aquellos que son muy ¿cómo es la palabra? Conservadores, o muy de que no, yo soy santo, yo no me junto con la chusma. No, yo no me junto, no, es que mi familia es bien Nosotros aprendimos, mi esposa y yo, a su debido tiempo, lógicamente, de que hay momentos que nos invitan amigos de la escuela, amigos del trabajo, amigos conocidos, vamos y todo, pero cuando ya la cosa se empieza a poner medio sabrosona para ellos, ¿qué creen que hace su servidor y su servidora? Bueno, ya cumplimos y todo, era una fiesta de bebé y después se volvió una orgía. Tú dices, no, aquí hay un tiempo para convivir y compartir, pero después de eso, ahí nos vemos. ¿Me explico? Donde no comprometas tu testimonio, ¿no? Porque como dicen por allá, un sabio dijo, tanto peca como el que mata la vaca como el que y luego están las fajitas. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos. Así vive la gente de afuera. Además, así vivíamos muchos de nosotros, ¿sí o no? Se involucraban en cosas del mundo, relación por aquí, relación por allá. Y no, yo por qué me voy a casar si yo no le pertenezco a ninguna bambina, decían. Yo soy para muchos, o yo soy para muchas. Pero no me refería a eso, dice Pablo, a los incrédulos que se entregan al pecado sexual. Pero no solamente le dice al pecado sexual, la gente del mundo es avara, ¿sí o no? ¿Hay alguna similitud con algún cristiano? ¿Hay cristianos avarientos? Espérese. Estafadores, o rinden culto a los ídolos. Bueno, dice Pablo, miren, Corintios, uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa, ¿sí o no? Yo le dije a mi esposa, ¿cómo me hubiera gustado irme con esa tribulación, iba a ser, con esa tripulación de ¿cómo se llama? De astronautas, ¿no? Para salir. Y bueno, eso es algo personal. Y dice mi esposa, un día cuando venga Cristo, digo, sí, ese día llegará. Versículo 11. Lo que quise decir, fíjate, aquí viene lo más tremendo. Lo que quise decir, Corintio, es que ustedes como cristianos no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente. ¿Que afirma qué? Ser creyente. Y aún así, este creyente, este joven que tú lo ves tocando, que tú lo ves ministrando, o ese pastor o ese hermano, aquel que dice que pertenece a Cristo, creyente, dice, aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador.
Híjole, es duro, ¿no? No lo digo yo, lo dice. Claro que hay misericordia, claro que hay gracia. Pero dice, ni siquiera Corintios coman con esa gente. Hermano, no lo digo yo, lo dice Pablo. Y si lo dijo Pablo, es porque hay que poner atención. Apocalipsis 2:16. Por tanto, después de todo esto, le dice Jesús a Pérgamo: por tanto, arrepiéntete, iglesia de Pérgamo. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Vuelva a mencionar algo que dijo al principio en el versículo 1. No versículo 1. En el versículo 12, el que tiene la espada aguda de los dos filos dice esto: por tanto, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La corrección del Señor, hermanos, había dejado pasar el problema a Pérgamo por mucho tiempo, y el juzgar este pecado se había vuelto algo urgente. Arrepiéntete. Están esos de Balaam ahí. Está un movimiento tremendo en Memphis o en toda América Latina con esto de que no importa si pecas, tú ama a Dios con toda tu corazón. No importa si haces lo que haces, no importa si ya tu esposa te cansó, déjala y vete por otra. Que te ¿cómo le puedo llamar? Estaba buscando la palabra, pero que te apoye en tu ministerio. Y como la hermanita de este varón no hacía nada, no, déjala, ve por otra. Y Dios le está hablando que es algo urgente. Fíjese que otro de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, Santiago, se expresa de la siguiente manera sobre aquellos que estaban dejando que el mundo se introdujera en la vida de los creyentes, por ende dentro de la iglesia. Y en Santiago capítulo 4, versículo 4, Santiago no le dice suavecito, hermano. Santiago le dice con signos de exclamación: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí el mundo no quiere decir las personas, es el sistema, esa parte, el pecado. Sí, algunas personas tú dices, me lo voy a ganar para Cristo, me lo voy a poner. Pero tú debes de saber que hay maldad, así como la había en ti y en mí, hermanos. Había engaño, había avaricia, había mentiras, había ego, había orgullo. Y si ahora decimos ser creyentes, eso tiene que menguar para que Él crezca. Cualquiera pues, le dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por eso Dios no podía maldecir a su pueblo Israel, porque Balac quería maldición para que cayeran y esa nación fuera abatida por un ejército. Y lo único que hizo Balaam fue bendecir, pero bendijo porque Dios no lo permitió que fuera maldecido. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que quiera andar en la moda del mundo, cualquiera que quiera seguir hablando igual que el mundo, cualquiera que quiera seguir y haciendo las cosas del mundo, se constituye. Ahora la pregunta: ¿eres amigo o enemigo de Dios? Piénsalo. Tu forma, tu actitud, tu forma de ser, los años que llevas como cristiano, es para podernos a meditar, ¿no? La iglesia debía arrepentirse de Pérgamo y juzgar el pecado de la falsa doctrina. Ciertamente, muchos hoy en día dicen, se juzga la doctrina, se juzga esto, pero también se tiene compasión y misericordia de la persona, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De lo contrario, el Señor mismo tomaría acción prontamente para disciplinar a aquellos que estaban reteniendo estas falsas doctrinas. Y la palabra pelearé contra ellos quiere decir, yo voy a hacerle guerra. Si tú no lo haces, lo haré yo. Y hay un grupo hoy en día con una sana doctrina, predicando la palabra de Dios, confrontándonos, animándonos a vivir una vida santa, pura y piadosa para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha levantado y Dios seguirá levantando en los postreros días gente, discípulos, no solamente creyentes, sino creyentes y discípulos de nuestro Señor Jesucristo, para hacer frente y contrarrestar en estos últimos días este tipo de doctrinas. Tal es lo grave de que estos hombres estaban haciendo en la iglesia, era muy grave. Y cuando le dice arrepiéntete a la iglesia de Pérgamo, es porque la misma iglesia había permitido que ambas doctrinas se introdujeran a sus filas o a sus bancas
y a sus mentes y sus corazones. Ambos problemas estaban relacionados con un alejamiento de la verdad. Por eso insistimos aquí o donde no nos lleve es ore, lea la palabra y congrégate. Amén. No dejen de congregarse como muchos en aquel tiempo tuvieron por costumbre. Alguien dijo por ahí también, escribía, una oveja fuera de la manada, una ballena fuera de la manada corre mucho peligro de sus depredadores. Y el diablo, nuestro adversario enemigo, el diablo, anda buscando a quién devorar. Salte de la manada, porque tenemos un buen pastor y ese es Cristo. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Hermanos, la solución para la iglesia de Pérgamo no era traer un super predicador, no era hacer una campaña para ganar a Pérgamo para Cristo, ¿no? O traer un grupo espléndido que toque melodías tremendas. La exhortación era volver a la palabra de Dios, volver a la palabra de Dios. Jesús mismo, Él fue el que se presentó a esta iglesia. Acuérdense, hermano, que cuando vayamos viendo, vamos en la tercera iglesia, hay un decaimiento. En la iglesia de Éfeso le dijo, hey, has dejado tu primer amor. A la iglesia de Pérgamo le dice, por haber dejado tu primer amor, ¿sabe qué viene por ende? Has permitido doctrinas, has dejado entrar esto porque perdiste de vista tu primer y lo que viene más adelante. Porque llegará el momento en que la iglesia tendrá un estatus de o eres frío o eres caliente. Pero ¿sabes qué, church? Eres tibia. Y porque eres tibia, eso es fatal. Fatal. Este que tiene la espada de dos filos nos llama al arrepentimiento. O somos cristianos o somos cristinos. ¿Por qué? Si somos cristianos, ahí mismo en Pérgamo, los últimos versículos, versículo 17, el que tiene oído, ¿cuántos oídos? Todos tienen oídos aquí. O va a poner, ¿cómo se llama? Su avión en modo teléfono. Se me quedó bastante, hermano. Apocalipsis 2:17, el vencedor. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Bueno, somos más que vencedores en Cristo Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, grabada en la piedrecita un nombre nuevo. El maná escondido, hermano, podemos decir, ¿quién era el maná que descendió del cielo en el desierto? Cristo. Ahora, para el cristiano, Cristo ya no es algo misterioso. Él se nos ha revelado a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es así. La palabra también reconoce como que Jesús es nuestro pan de cada día. ¿Se acuerdan la oración que le dijo? Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, todos se lo saben, pero dinos, danos el pan de cada día. Jesús es nuestro pan de cada día. No podemos separarnos de su palabra. No podemos vivir sin leer un pasaje. ¿Lo podrás entender en el momento? ¿No lo podrás entender en el momento? Pídele al Espíritu Santo que te dé revelación. Pídele al Espíritu, ayúdame a entenderlo. Ayúdame. Y tú dices, esto lo que yo leí ahorita no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo, pero podrá ser en el día de mañana. Amén. Porque lo ha sido para cada uno de nosotros cuando fue nuestro pasado, y ahora entender, oh Señor, ahora lo entiendo. Ahora, el vencedor, quien haya vencido cada falsa doctrina, cada tribulación, cada esfuerzo, cada persecución que aquí estas iglesias nos enseñan, recibirá los secretos de Dios y son revelados. ¿A quién le gustan los chismes? Perdón, los secretos. Los secretos de Dios. Dios no es chismoso, hermano. Dios le revela a sus hijos las maravillosas riquezas de su gloria. Salmos 25, versículo 12 al 14, dice el salmista así: ¿quién es el hombre que teme al Señor? ¿Hay alguno aquí? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor
son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Qué lindo es esto, ¿no? Hermano, ten fe, sigue confiando en Dios, a pesar de que hayan venido a veces pensamientos de que estaré en la algunos dicen estaré en la iglesia correcta. No, está seguro de tu convicción en Cristo Jesús, y Él nos llevará al lugar que Él nos va a usar, en el propósito que Él los tiene para cada uno de nosotros. Amén. Alineándonos no a mis ideas, no a lo que mi esposa y yo y a lo mejor un grupo de hermanos que tratamos de ser guiados por, sino a lo que el Señor ha puesto en su palabra. Id y predicad el evangelio a toda, pero no solamente dice eso, dice haced discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿quieres ser un discípulo? Va a costar, hermano, va a costar. ¿Por qué? Porque la vara fue un precio de sangre. Y no te estoy diciendo que vas a dar tu sangre. Si quieres ir a donar, dona. Pero hablando acerca en lo espiritual, van a venir luchas, pruebas. Y esta piedrecita blanca que habla, según los historiadores, se otorgaban piedras preciosas como premio o un reconocimiento por los servicios a la comunidad o victorias militares. Estas piedras con el nombre propio grabado servían como entradas. Escuche bien, eso dicen unos historiadores. Esta piedrecita blanca era unas entradas para eventos especiales. Hermanos, he escuchado por miles de ocasiones a muchos hermanos, que yo sé que la intención es buena, que dicen que lo mejor está por venir. ¿Lo han escuchado? Lo mejor está por venir a Memphis y a esta iglesia. Y yo veo cada vez Memphis perdido, hermano, porque la Biblia me enseña que la maldad se va a ir multiplicando. Lo que sí sé que el avivamiento, y de que el avivamiento empieza en tu corazón y en mi corazón. Hacer la diferencia en tu hogar, en tu vida, en tu casa, con tus hijos, luego la iglesia. Pero ¿sabe cuál es el evento más tremendo por venir? Claro, con todo respeto le digo, sé que es el arrebatamiento. Es un acontecimiento mundial. Pero yo fui invitado a las bodas del Cordero. ¿Quieres ir? Él nos da esas piedrecitas para entrar, y eso fue por gracia. Por gracia. Probablemente, hermano, esta piedrecita blanca representa esta entrada personal, este evento a las bodas del Cordero, que ahí en su Biblia, en Apocalipsis 19:9 lo menciona. Pero dice así: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuántos han sido invitados? Y por fe y en fe debemos de llegar ahí. Y la iglesia en Pérgamo termina diciendo en esta parte: el que tiene oído para oír a la iglesia, eso es lo que la palabra dice. Pero el Señor invita a todas las iglesias a algo muy importante: arrepiéntete de tu condición, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntate si te has desviado, arrepiéntate si tu orgullo, tu vanagloria o lo que sea, arrepiéntete, porque aún hay tiempo. Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie? Porque estas palabras que Dios habla son palabras verdaderas de Dios. Y yo les pido algo: juzguen, vean a su casa, mediten, lean por favor la palabra, lean, busquen a Dios mientras puede ser hallado, háblenle, convivamos con Dios, congreguémonos, leamos la palabra. Si somos invitados, vayamos. Hermano, no es tiempo, el tiempo está corto y tenemos que decirle al Señor: yo quiero que tú seas para mí, Señor, y te quiero a ti, no quiero a nadie más. ¿Le puedes decir eso al Señor? Le podemos cantar y decir: Señor, ¿sabes qué? He desviado mi responsabilidad como sacerdote de la casa, como padre, como hijo, como esposo. Aún, Señor, he desviado a lo mejor mis actitudes, mi compromiso como hijo tuyo. Ayúdanos a entonar este canto. Yo quiero que tú seas el centro de mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad.
los unos a los otros, el perdonarnos, Señor, los unos a los otros. Por eso te necesitamos y te queremos a ti, Señor. Que tú tomes el gobierno, Señor, de nuestro corazón, de esta iglesia, como lo has hecho, Señor. Tú añadirás, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo. Tú añadirás a tu iglesia, tú añadirás los que han de ser salvos, porque la salvación te pertenece y viene solamente de ti. Pero eso no evade, Señor, mi compromiso con ir y predicar, con ir y enseñar, con ir y mostrar la maravilla de un Dios verdadero, de un Dios que ha perdonado mi pecado, que ha librado mi alma de la muerte eterna. En esta hora, Señor, en esta hora, si hay alguien aquí que quiera pedir perdón a Dios o que quiera entregar su vida a Jesús, simplemente ahí donde estás en tu lugar, dile: Señor, yo entrego mi vida a ti. Yo sé que tú fuiste a la cruz por mí, tomaste mi lugar. Soy un pecador, he pecado, Señor, contra ti. Me he olvidado, Señor, de leer tu palabra, de ver hacia la cruz del Calvario, y que tu sangre me ha lavado, me ha limpiado, me ha redimido de mis pecados. Esos pecados que me condenaban del pasado, tú me has perdonado, Jesús. Tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Ahora vivo y vivo por ti, Señor. Habla con el Señor un momento ahí en tu lugar. Confiésale, abre tu corazón y dile: Señor, aquí estoy. Quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti, Jesús. El mundo, la gente me ha defraudado. La gente me ha humillado. Pero sé que tú, Jesús, fuiste humillado, fuiste quebrantado, escupido, Señor, y llevado al matadero, y no abriste tu boca. Y al final de ese Via Crucis, de ese Calvario, Señor, tú dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí estaba yo, Señor, como pecador, ofensor y traicionero.